Claro. Doctora, si quieres ir presentando tu pantalla para ir haciendo las pruebas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? De hecho, Fer, quiero contarte que no voy a presentar pantalla. ¿Cómo ves? ¿No? Ok. Vale, yo lo checo y te aviso. Sí. Ok. Gracias. No te preocupes, ya estamos. Adelante, doctora. ¿Me decías, perdón? Cris, buenas noches. Te comentaba, hola, ¿cómo estás? Te comentaba que no voy a compartir pantalla, va a ser algo mucho más dinámico para que pues también se sientan más en confianza, ¿no? Ok, perfecto. Como tú consideres que sea necesario, conforme tú consideres poderla dar, igual y todos apagamos, no sé, los micros y los videos para que tengas mejor señal, mejor recepción. Le había dicho a Vero que moderara las preguntas. ¿Cómo quieres que se maneje esa parte? Fer, una pregunta, ¿es mi internet o se está cortando también de aquí para allá pues el audio? Porque de allá para acá los escucho así como que entrecortados. Ahí, Vero, ¿cómo escuchas tú? Yo a ustedes los escucho bien, a la doctora Cristina sí se corta la señal y sí la escucho entrecortada, pero a ustedes los escucho bien, no sé ustedes cómo me escuchan. Ah, ok, entonces va a ser bronca de acá, más bien que se entrecorta un poco el internet. Pero pues si no, mientras esté el moderador no hay ningún problema. Doctora, una pregunta, ¿va a querer que las preguntas se hagan en el momento o va a dar tiempo para la sesión de preguntas y respuestas al final de su ponencia? Pues como ustedes consideren mejor, o sea, por mí no hay ningún problema. Pueden ser al momento o pueden ir siendo al final, como ustedes me digan y el tiempo que ustedes me digan también yo me adapto. Bueno, para que usted se sienta más cómoda, bueno, vaya, como usted prefiera, porque o las voy captando por medio del chat y al final las leo. Ah, ok, perfecto. Sí, está súper bien así. Ok, perfecto. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo usted considera necesario, de acuerdo a su experiencia, para la sesión de preguntas y respuestas? Creo que sí se me está cortando demasiado lo que es el internet. Déjenme voltear aquí, mover un poquito, a ver si agarro un poco más de señal para escucharlos mejor y que me escuchen mejor también y abrir también la compu para evitar pues todo esto. ¿Me decías, Vero? ¿Qué tiempo considera pertinente, de acuerdo a su experiencia en este tema, para al final dar las preguntas y respuestas? ¿Les parece bien si damos la ponencia en 1 hora y dejamos una media hora, 25 minutos para preguntas y respuestas? Sí, perfecto, claro. Fer, ¿está bien? Perfecto, muy bien. Sí, ya de hecho estoy escuchando un poco mejor, Fer. ¿Qué consideras? ¿Sí o no? Sí, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Educación Médica Hospitalaria. En esta ocasión tenemos a la doctora Cristina. Ajá. Ella es psicóloga, la cual va a dar el día de hoy
evaluación inicial a grupos vulnerables, abordaje inicial, perdón. Vamos a esperar unos minutos más en lo que siguen conectando. Creo que tenemos por ahí unos pequeñitos problemas con el internet. Mientras vamos a dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Si me ayudas, por favor, Vero. Claro que sí. Pues bienvenidos, gracias, que ya está conectado. Gerardo Yunes, aquí hay un iPhone de luz, Lizzie Casmore, Negrito, Tacor, y una que no sé cómo se pronuncia, Esenza. Bienvenidos a todos. Cosme, Cristina García Ocarranza, la doctora, claro. Muchísimas gracias, Vero. Pues esperamos un poquito más a que ingrese, ¿les parece? Unos minutitos más, unos 2, 3 minutos más. ¿Cómo consideran? Sí, claro, Vero, por favor. Si no hay ningún problema, doctora, esperamos un par de minutos más y si no, pues podemos comenzar. Claro. Pues bueno, es un gusto tener a la doctora. Creo que es un tema muy, muy importante. Atención a grupos vulnerables y saber cómo abordarlos, porque de repente creo que son grupos muy difíciles para no herir susceptibilidades de la gente y todas esas cosas que me parece que va a ser un buen tema y vamos a aprender mucho. Es que bueno, pues ya estamos por comenzar. Pues bueno, son 8:05. Fer, ¿parece si iniciamos, doctora Cristina? ¿Le parece bien? Sí, muchísimas gracias. Ok, nuevamente quiero darle las gracias a la doctora Cristina una vez más por apoyarnos en esta tercera temporada de Educación Médica Prehospitalaria. Como muchos ya tuvieron la oportunidad de escucharla, ella nos apoyó el año pasado con síndrome de Burnout. Para las personas que apenas están acompañando por primera vez, ella es la maestra Aida Cristina García Caranza. Es licenciada en psicología por parte de la UNIBAM. Tiene una maestría en innovación educativa. Está especializada en el manejo de intervenciones en el estado de crisis. Es profesional privado en salud mental y ella actualmente está como rectora en el Colegio de Nayarit. Para nosotros es un gusto, doctora, que nos haya acompañado nuevamente en esta tercera temporada que estamos iniciando el día de hoy con usted. Queremos darle la bienvenida en nombre de Educación Médica Hospitalaria. Le cedemos a usted cámaras y micrófonos y nuevamente agradeciéndole esta noche su presencia con nosotros. Adelante, doctora. Buenas noches, muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, Vero. Es un gusto enorme estar de regreso aquí con Educación Médica Prehospitalaria. De verdad que me siento súper halagada por la invitación que me hacen a regresar a esta tercera temporada. Por ahí, si bien comentaba nuestro amigo Fer, ya habíamos estado presentes. Por aquí veo algunas personas que ya también estuvieron en el síndrome de burnout. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca del abordaje inicial a grupos vulnerables. Así que espero de todo corazón que esta plática, que esta conferencia, que este momento de aprendizaje, pues obviamente sea significativo para todos y cada uno de nosotros. Como bien nos decía Fer, pues yo me especializo en lo que es atención a emergencias.
También para los que piensen que de qué les puede hablar esta psicóloga y puede hablar de experiencia, también cuento con 10 años en el área de atención prehospitalaria y de primer contacto. Entonces, lo mismo, les hablo de la experiencia desde que nos ponen a lavar las ambulancias cuando entramos al voluntariado, hasta las intervenciones en crisis en momentos pues de gran urgencia, ¿no? Y a lo largo de los años, pues obviamente todos y cada uno de nosotros con nuestros compañeros de base, de profesión, pues vamos compartiendo algunos secretos o algunas técnicas para el abordaje de los pacientes. Sabemos que no todo el tiempo nos toca el paciente cooperativo, que está consciente y que siente de alguna manera que al oír el sonido de la ambulancia, pues obviamente ya se salvó, ¿no? Y que son cooperativos y que no te la hacen ahora sí que con ningún problema para poder ser atendidos, ¿no? Sí, señor, sí, doctor, sí, doctora, por favor, atiéndame, ¿no? Entonces, pues en muchos de los casos nos vemos en situaciones complicadas a la hora de un incidente, en donde nosotros tenemos que ahora sí que muchas veces usar nuestro criterio y nuestro sentido común, pues sobre todo para poder determinar de qué manera vamos a abordar a todos estos pacientes. Y la verdad es que muchas de las ocasiones, pues también nos quedamos con la incógnita de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, y si hubiera hecho este abordaje, y si mejor lo hubiera dicho de esta manera, o de plano, pues sí, también nos ha pasado a todos, creo que en algún momento que hemos tenido pacientes que se encuentran en ciertas situaciones que por su condición física o su condición mental, pues no nos permiten ahora sí que atender de una manera tan activa y de una manera tan cooperativa, ¿no? De alguna manera, como les digo, pues nosotros como profesionales del área de las emergencias, pues sabemos que nos rigen ciertos protocolos, que nos rigen ciertas leyes, que nos obligan a actuar de determinada situación, digamos, es nuestro manual de operaciones, ¿no? ¿Qué tanto sí se nos permite y qué tanto no? Pero como les decía, hay situaciones en las que nosotros por criterio, pues obviamente tenemos que romper o saltar esos protocolos y que muchas veces también no existen los protocolos para poder atender a estas víctimas o estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, háblese una emergencia general. Puede ser un desastre, puede ser una situación personal en la que su integridad física o mental esté en riesgo, y también pues obviamente hablamos de las personas que tienen una condición especial, que obviamente pues es en lo que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy. ¿Sí, chicos y chicas? Pues bueno, veo que se nos están uniendo más y más personas a esta conferencia. Esto es una pequeña introducción de lo que vamos a tratar o a trabajar el día de hoy. Vamos a dar un pequeño espacio al final de esta conferencia. Se vale que tomen apuntes, no vamos a poner presentación el día de hoy. Nada más, pues se valen las preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat y al final, pues ahora sí que le damos solución a cada una de ellas, o esperar al final del chat para levantar su mano y que nuestra compañera Vero, nuestro compañero Fer, pues les den el uso de la palabra, y aquí estaremos un ratito, pues ahora sí que solucionando todas estas incógnitas que en algún momento nos pueden llegar a ocurrir cuando tenemos que atender a un paciente. Háblese área de desastre, área de accidente o de emergencia, y también háblese en área de hospital, porque muchos de nosotros también nos encontramos en lo que es área de hospital. Entonces, sin más, pues vamos a entrar con el primer grupo vulnerable que pues nos compete y que muchas veces pues no consideramos, digamos, tan relevante el saber atender. Así como nosotros en algún momento pues nos tenemos que capacitar dependiendo de la edad, ¿sí? La atención que le damos a los bebés es diferente a la que le damos a los niños, a la que le damos a los adultos o a los adultos mayores, porque pues obviamente manejamos lo que son los parámetros de los signos vitales son diferentes, las funciones biológicas también tienen ciertas características y pues obviamente nosotros nos tenemos que capacitar, ¿sí? De la misma manera debería de existir un programa de capacitación
en donde se nos dijera de qué manera nosotros podemos atender a toda esta población que se sale de los parámetros normales, y pongo normales siempre entre comillas para los que me conocen y me siguen también en otras redes sociales en el canal de psicología, puesto que para cada comunidad, dependiendo la zona en donde nos encontremos, pues nos regimos por usos y costumbres. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros en la ciudad o en el Estado de México o en el estado de Monterrey, Guadalajara, vemos y consideramos normal, a lo mejor en los estados, en la zona de la sierra, pues son otro tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, quizá lo vemos completamente anormal. Por ejemplo, en las zonas rurales de lo que es Nayarit, que es de donde yo estoy transmitiendo desde ahorita, muchas veces encontramos pacientes que pues son agredidos por machetes, ¿no? Con armas blancas, donde se pelean estas personas y sacan el machete y se empiezan a dar. Y a lo mejor en la Ciudad de México pues eso es completamente anormal. Sin embargo aquí pues es un área de atención que se ve de manera cotidiana. Por eso les pongo entre comillas muchas veces, y cada uno pues obviamente conocerá de su zona y de cuáles son las incidencias de sus accidentes. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que se rompen estos parámetros de normalidad, estamos hablando principalmente de las personas que se encuentran bajo el influjo de alguna bebida embriagante, de algún tipo de droga, de algún tipo de fármaco que también se puede dar, que la persona de alguna manera pues haya tenido una sobredosis o que el medicamento que fue recetado en algún momento, ¿sí? Haya causado, por ejemplo, un shock anafiláctico en el paciente, aunque haya sido un medicamento que ya se ha tomado con anterioridad. Entonces, a esos grupos, pues muchas veces nosotros no lo sabemos abordar. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado de repente que nos hablan de C4 y nos dicen, paciente masculino tirado en la vía pública, ¿no? Y te puedes imaginar desde el borrachito que se quedó dormido en la calle hasta una situación completamente ajena. Cuando vas en la ambulancia, pues obviamente vas diseñándote todo lo que es la situación, la escena y la seguridad, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor es el borrachito que se cayó, a lo mejor fue un atropellado, a lo mejor fue una agresión por arma blanca o un asalto, dependiendo de la zona en donde nos encontremos. Y entonces ya vamos en la ambulancia y vamos pensando precisamente pues cómo vamos a intervenir, qué material vamos a necesitar, si se va a necesitar la presencia de alguna otra autoridad, por ejemplo, policía, tránsito, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Llegamos al incidente, al lugar, a la vía pública donde encontramos a estas personas alcoholizadas o a estas personas bajo los influjos de las drogas, y de repente pues nos damos cuenta que para empezar tenemos el primer gran reto, que muchos lo consideran de oportunidad cuando estamos hablando de la atención de emergencias prehospitalarias, que es precisamente que muchas de las veces nuestro paciente está inconsciente. Entonces, como les digo, cada uno tiene su percepción, si esto les da un área de oportunidad mejor porque no está combativo, porque no está agresivo, etcétera, etcétera. Y algunos otros dirán, para mí es más difícil trabajar con un paciente inconsciente porque no le puedo preguntar cómo se siente, cómo se llama, qué se tomó, etcétera, etcétera. Esto es a criterio, obviamente, de cada uno de nosotros que atendemos pues estas emergencias. Pero generalmente llegamos y el paciente pues obviamente se encuentra inconsciente, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora sí que es la activación de los sentidos o de nuestros sentidos. Muchas veces pues nos acercamos al paciente, vemos que está pues con la botellita del alcohol etílico, del Tonayan, etcétera, etcétera, que olemos precisamente si la persona huele alcohol, si la vemos sucia, pues obviamente también determinamos qué condiciones o en qué condiciones puede llegar a estar. Pero aquí en el gran pero, muchos de nosotros, y se los puedo apostar, puedo meter la mano al fuego, que en algún momento hemos llegado a decir de estas personas, híjole, otro borrachito más.
¿sí? No tiene ni caso que lo levante, voy a tratar de darle los primeros auxilios aquí en la banqueta, porque si me lo llevo al hospital, en el hospital pues va a ser una bronca que me lo reciban porque va alcoholizado, porque no tiene familiar, porque no tiene quien responda por él, etcétera, etcétera. Esto obviamente pues es un secreto a voces entre todos los prestadores de servicios de emergencia, ¿no? Decimos, pues es que no lo van a recibir, ¿para qué lo llevo, ¿no? Al hospital, voy a tratar de darle los primeros auxilios aquí. Y pues obviamente tratar de minimizar de alguna manera la atención a esas personas. Pero sin embargo, no deberíamos de olvidarnos que no dejan de ser personas y que nuestra vocación, porque la mayoría de todos los que estamos aquí, ahora sí que actuamos más por vocación que por los salarios que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Se nos olvida muchas veces que pues sí, son personas que sí se sienten mal, que sí tienen una congestión alcohólica, un problema renal, que estamos hablando de que su sangre nivel de alcohol muchísimo más alto del normal, ¿no? Entonces, pues muchas veces decimos, pues, ¿qué hago? Es que, ¿para qué me lo llevo al hospital? Voy a tardar 3 horas en que me reciban el paciente, o me van a llegar a decir ahí en triage o en urgencias, déjalo ahí sentado en la silla o déjame tu camilla porque no tengo camas, ¿no? Sobre todo ahorita pues obviamente de la pandemia es más complicado que te reciban paciente tan fácilmente. Si antes era complicado, ahora es muchísimo más complicado. Entonces, pues otro de los grandes retos, decimos, ok, vamos a hacer el intento, vamos a llevarlo al hospital, nos vamos a aventar 3 horas ahí en el estacionamiento o en el pasillo de la entrada de urgencias y nos enfrentamos a otro. No le puedo poner medicamento. Estamos hablando ahorita, para los que se van metiendo, de todos aquellos pacientes que encontramos o que nos llaman para un servicio y que están tirados en la vía pública y que por a través de los sentidos nos damos cuenta que están bajo los influjos del alcohol. Entonces, pues nos aventamos ahora sí que el servicio y llegan, o sea, lo subimos a la ambulancia y entramos en otra gran incógnita. ¿Qué le puedo dar a mi paciente? ¿Cómo lo puedo tratar? Es un paciente inconsciente que a lo mejor a la hora que lo movimos, pues como que recuperó así un poco el estado de conciencia y a dónde me llevan, yo quiero seguir tomando, sí, que no está ubicado en sus 3 esferas completamente, no es un paciente completamente consciente y que además pues no le podemos aplicar absolutamente ningún medicamento. Lo único que nos queda por hacer, a grandes rasgos, pues es dejarle una vía permeable para que en caso de llegar al hospital, pues si el médico considerara necesario de alguna forma contrarrestar estos influjos, al igual que en la farmacodependencia, pues la vía vaya ya permeable. Pero lo más que podemos hacer es el manejo hídrico del paciente, ¿no? Tratar que a través de los líquidos que está pues recibiendo, pues la sangre ahora sí que se vaya ayudando a metabolizar en el cuerpo. Algunos de estos pacientes, a la hora que empiezan a recuperar este tipo de conciencia, no digo conciencia completa porque les digo que no están ubicados en tiempo y espacio, pues otro de los grandes retos que tenemos nosotros es que no sabemos cómo reacciona cada uno de manera individual. Habrá algunos pacientes que reaccionen de una manera tranquila y a dónde me llevan, ay, me duele la cabeza, ay, es que me peleé, es que, etcétera, etcétera, ¿no? Me golpearon. Habrá otros que actúen de una manera completamente agresiva, que se te quieran ir a los golpes, déjame, no me agarres, quiero seguir tomando y quiero seguir en la fiesta, ¿no? Habrá otros que se agarran llorando, se agarran riendo y pues es completamente impredecible, ahora sí que la tensión del paciente arriba de la ambulancia, porque obviamente tú ya vas caminando, tu ambulancia ya va caminando y pues de repente se te pone el paciente pues un poco, digamos, desorientado, por no poner el calificativo de que se te aloca el paciente arriba de la ambulancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de nosotros intervenir? Pues sí, la ley nos dice que todas las personas que se encuentran en una situación en donde su salud física o mental esté en peligro, todas las instituciones pues tienen la obligación de recibir a los pacientes, sea derechohabiente o no sea derechohabiente. Pero muchas veces, como les digo, como prestadores de urgencias, tanto del área como del área de hospital,
pues prácticamente decimos, híjole, es que es un borrachito más, ¿qué le puedo poner? Nada más puedo ponerle su Hartmann o su glucosa, dependiendo de los análisis que se le hayan hecho para saber qué tomó, pues para que se le baje, ¿no? O sea, para que empiece a metabolizar el alcohol y pues va a ser un paciente que va a ocupar una cama, que va a ocupar insumos médicos, que también sabemos que es otro gran reto, ¿no? El decir, no hay tantos recursos para atender a este tipo de pacientes. Y muchas veces los médicos dicen, es que tengo, no sé, 10 soluciones. Y de ponérselas a un niño que está, no sé, que sufrió un accidente en la carretera, a ponérselos a este borrachito que es reincidente, obviamente le voy a decir, no, es que no tengo material, no voy a tratar de asegurar mi material para una verdadera emergencia, sin tener en cuenta que todas y cada una de las personas que llegan a un hospital, pues realmente están en un estado de emergencia, ¿no? Sobre todo las que llegan en ambulancia, que los paramédicos consideran un traslado necesario. No es así como que somos servicios de taxi para muchos. Sí lo llegamos a pensar, ahí somos las personas quieren que las llevemos por cualquier cosa, sin embargo, cuando llega una ambulancia, pues realmente es porque se necesita un traslado y una atención médica, ¿no? Otro de los tipos de los pacientes también que son muy similares en cuanto a abordaje, pues es precisamente las personas que tienen una farmacodependencia o una adicción a alguna sustancia, háblese cualquier tipo de droga. Cada uno de las drogas, pues obviamente todos y cada uno hemos tenido contacto, creo yo, con algún paciente que presenta estas patologías o estos signos y síntomas, ¿no? Y ya sabemos de qué manera se intervienen de alguna forma. Sabemos que si huele a marihuana, pues obviamente no le vamos a poner hielo o vamos a tratar de bajar su temperatura corporal como lo haríamos con un paciente que ha tenido una sobredosis de cocaína, por ejemplo. Entonces, es muy importante que lo primero que consideremos tanto en el alcoholismo como en la farmacodependencia, pues obviamente que son personas, al igual que tú que le estás ayudando, y que tienes que tener el tacto, obviamente, para atenderlos, ¿sí? Pero también considerando, como nos han dicho desde el primer día de clases, cuando entramos al técnico en urgencias médicas, desde que tomamos el 6 acciones de Cruz Roja por primera vez, tu seguridad es lo más importante. ¿Sí? Y cuando hablamos de seguridad, no nada más hablamos de tu seguridad, de tu integridad como paramédico o prestador de servicio, sino también el aprender a reconocer, ¿sabes qué? Yo no puedo manejar a este paciente, ¿sabes qué? Lo más que puedo hacer es ponerle una solución, ponerle o canalizarlo de aquí a que llegue al hospital, porque yo no me considero que tengo el conocimiento para poner o quitar medicamento que pueda inferir en la sintomatología que trae. A lo mejor, como les digo, ese uso de sustancias puede ser a través de fármacos, ¿no? Hablábamos de un ejemplo al inicio de lo que era el consumo del medicamento y que pudiera resultar un shock anafiláctico. Pero también hablamos de las personas que tienen una adicción, por ejemplo, de azepinas. Entonces, obviamente, cada tratamiento de los pacientes pues, va a ser diferente dependiendo de la patología. En este caso, lo más importante o lo más relevante para nosotros como paramédicos y como prestadores de servicio de salud, tanto mental como física, es ser súper observadores. Al momento que tú estás llegando a la escena donde se encuentra tu paciente, pues obviamente te vas a dar cuenta qué hay alrededor. Si a lo mejor la escena es dentro de la casa y un familiar te abre y encuentras al paciente tirado en el baño y dentro del baño ves el pues obviamente te vas a acercar también a ver de qué son las pastillas, si hay alguna cajita que si pudo haber sido la razón por la cual el paciente entra así, para poderle aplicar o para poderle dar esos primeros auxilios. Hay pacientes dentro de los farmacodependientes, dentro de las personas que usan drogas, que al igual que las personas que se alcoholizan, pues no tienen el control de sus sentimientos y nos pueden llegar a poner en riesgo incluso a nosotros que somos prestadores de servicio. Hay casos que son muy similares las patologías o los signos y síntomas
a ciertas patologías. Por ejemplo, una persona que consume cristal es muy parecido su manejo a lo que será una persona que padece, por ejemplo, esquizofrenia, ¿sí? Que están en un momento de despersonalización en el que pareciera que tuvieran un switch, el switch de la luz, y ustedes le apagan y la persona se desconecta completamente de su ser, de su conciencia y se vuelve otra persona, ¿sí? Se vuelven personas que generalmente son agresivas, que generalmente miden o calculan qué tanto te pueden dominar a ti, te levantan la voz, se te van a los golpes. Y pues, ¿qué nos dicen en la escuela cuando nos forman, no? Pues primero es tu seguridad y no te metas y etcétera, etcétera. Hay momentos y hay pacientes en los que tenemos que someterlo, como el caso de los esquizofrénicos, como el caso de las personas que se encuentran en un episodio de despersonalización. Sé que no es tan común ver personas que tengan personalidad múltiple, pero es más común ver pacientes que tienen, por ejemplo, el trastorno borderline, ¿no? O esta otra enfermedad que es la bipolaridad, en donde en un momento están completamente tristes y inmersos en la depresión y a los 2-3 minutos ante el más mínimo estímulo, ellos reaccionan de una manera alterada. Hay que entender que en muchas de estas patologías obviamente los sentidos se ven alteradas, que es la que nos lleva este punto de la alteración de la percepción y del sentimiento, pues obviamente a nuestro segundo grupo muy vulnerable, que es precisamente este tipo de personas, los que padecen ciertas patologías que no son desconocidas para trabajar y desconocidas para actuar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros en algún accidente o en algún servicio tenemos que tratar o trabajar precisamente con niños que, por ejemplo, tengan autismo o niños que tengan trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o que tengamos personas que por el mismo accidente presenten este estado de despersonalización? Por ejemplo, hubo un servicio en el que, se los comento así de manera personal, hubo un servicio en donde nos hablan a las 4 de la mañana para la carretera federal 200, en el tramo Compostela-Las Varas, en donde un tráiler había tenido un accidente con una camioneta. Entonces, obviamente tú ya te vas haciendo la idea de qué vas a necesitar, cuántas víctimas, pues para empezar que van a ser múltiples víctimas, si el hospital está lleno, ¿a dónde lo vas a trasladar? Vas haciéndote todo un escenario, ¿no? Al llegar al momento, al lugar de este accidente, pues nos damos cuenta por la cinemática de trauma que a la hora de pegar la camioneta con el tráiler, deja prensada la cabina, ¿sí? La cabina del tráiler, la parte donde está el camarote, y en este camarote viajaba un niño de 5 años, el cual únicamente sabíamos que estaba llorando, que estaba gritando de dolor, y adelante iban sus papás, el chofer que manejaba y la mamá del niño, ¿no? El chofer y la mamá estaban bien, algunos raspones, algunos golpes que se podían atender en el lugar, ¿sí? Sin embargo, el niño estaba desesperado. Y hay que entender que entre esos escenarios, pues obviamente el estado de alteración de la mamá y del papá van a cambiar completamente. Físicamente no es un motivo, no es una situación de emergencia que ponga en riesgo su vida. Vaya, no es un control de hemorragias, no es un abdomen agudo, no sé, un hemotórax, pero el estado mental no nos permitía trabajar. La cabina estaba completamente prensada, ¿no? Y teníamos al niño llorando. La mamá, cuando llega el equipo de emergencias, pues obviamente se deja ir desesperada. Por favor, saquen a mi hijo, por favor, eso es lo más importante. Señora, mire, hágase para acá, la vamos a revisar. No, a mí no me importa mi salud, yo lo que quiero es que revisen a mi hijo porque no podemos abrir la puerta, ¿no? La puertecilla de la cabina. Entonces, pues vaya, para poder abrir había que ocupar o que había que aplicar pues el equipo de rescate urbano, ¿no? Las quijadas de la vida. Imagínense al niño que estaba asustado, que tenía una lesión,
que empieza a oír a la mamá gritando afuera que no podía salir, que además, pues obviamente estaba el ruido de la planta que activa, vaya, la planta de energía que activa las quijadas, el sonido de las quijadas abriendo y cerrando, pues obviamente iba a poner en un estado de alteración al niño, ¿no? Porque es algo propio de todos los seres humanos. Cuando no sabemos qué está pasando alrededor, pues obviamente nos alteramos. Entonces, el niño gritaba y la mamá gritaba, se ponía agresiva, ¿no? No le hagan nada, es que lo están asustando. Entonces llega un momento donde tú como profesional, y esto no te lo enseñan en las escuelas, pues tienes que aprender a utilizar este sentido común, ¿no? El separar a la señora y decirle, mire señora, es muy importante que usted nos va a ayudar porque su hijo está asustado y usted es la persona que está fuera de esa cabina y que reconoce su voz. Le voy a pedir que se mantenga tranquila, mire, voy a necesitar que usted se vuelva parte de este equipo de emergencias y que le empiece a hablar a su hijo, que le diga que cómo se siente, que todo va a estar bien, que va a escuchar ruidos que son muy fuertes o ruidos que le puede causar miedo, pero que al final pues es algo necesario para que él pueda salir, que entre más tranquilo esté, pues obviamente más rápido vamos a poder realizar los cortes y lo vamos porque vamos a saber que no lo estamos lastimando, ¿no? Entonces tú vuelves esa situación de vulnerabilidad, tanto del niño como de la mamá, en una interacción. Obviamente sabemos que la mamá ni va a agarrar las quijadas, ni va a atender al hijo, ni le va a poner, vaya, una férula, pero la vuelves parte, ahora sí que del escenario, la haces sentir útil, mantienes su atención en otra focalización, que en este caso es, bueno, antes la tenía en sacar a mi hijo y que mi hijo deje de llorar, abrazarlo y que esté bien. Y ahora la transformas en, usted es parte de este equipo, necesitamos que nos ayude, necesitamos que se enfoque para tranquilizar a su hijo. Y no tanto porque nosotros vayamos a lastimar al niño, el niño está allá dentro de la cabina, sino para que la señora obviamente nos permita trabajar, ¿no? Porque se puede atravesar y pisar el cable de las quijadas y las quijadas se pueden zafar. Hay accidentes, ¿no? Y sabemos la presión que manejan las quijadas y pues que pueden causar una lesión mayor a la que sucedió pues en el momento del trauma, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo de repente los accidentes o los eventos nos hacen salirnos de nuestras casillas. Hay pacientes que sí podemos manejar, ¿sí? Que podemos decirle, a ver, alto, necesito que me ayudes en esta situación, necesito que te concentres, que te enfoques y mantienes su atención ocupada para que te permita trabajar de una manera más rápida, más efectiva y más certera. Pero hay otro tipo de pacientes que son más difíciles de trabajar y son precisamente estos pacientes que manejan ciertas patologías que son de origen orgánico, ¿sí? Como por ejemplo el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el síndrome de Tourette, la depresión y la ansiedad, que tal pareciera que ahorita en la actualidad es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? El que llegas tú a un servicio con tu vecino, con tu amigo de la primaria, a la oficina, y cuando ven que se rompe este estado de normalidad en la vida de una persona, lo primero que dicen es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, ¿sí? Y parece que todo el mundo se contagia de ansiedad y depresión, lo que no todas las personas saben es que son trastornos y los trastornos no se curan, se pueden controlar. Si yo fui diagnosticada con un trastorno depresivo en este momento de mi vida, es muy probable que a mí el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra me den medicamento, llegue yo a reponerme de esta depresión, pero que tiempo más adelante sea muy susceptible a volver a caer en otra depresión e incluso más grave, ¿no? Entonces, si las personas conocieran precisamente de que los trastornos no se curan como el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo, pues no sería tan común que dijeran, ay, es que estoy en la depresión, estoy en la ansiedad absoluta, ¿no? No puedo manejar mi vida, estoy en la ansiedad. En el caso de las personas que sí sufren este tipo de trastornos, trastorno bipolar, trastorno depresivo, que nos pueden llevar a tener algunas víctimas, por ejemplo, de atentados suicidas, de situaciones donde en un segundo se despersonalizan y ponen en riesgo la vida de las personas,
como por ejemplo los pacientes que tienen un trastorno esquizofrénico o los niños que de repente presentan estos signos y síntomas propios de determinados trastornos, como son precisamente el síndrome autista o el síndrome de el trastorno de depresión en los niños, que no es tan común, pero sí se da, y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Hay que recordar que los niños, al igual que como los manejamos diferentes en cuanto a signos y síntomas, su mente también funciona de una manera diferente. El abordaje para los niños, digamos, normales a su desarrollo o a los demás niños, pues piensan diferente que los adultos, reaccionan diferente que los adultos, y tenemos que abordarlos desde una intervención muy específica. Pero los niños que rompen con eso, ¿sí? Los que no son como los demás niños a su edad, ¿sí? Como los niños con autismo, los niños con TDAH, los niños con depresión, los niños con ansiedad, el síndrome del emperador y todas estas enfermedades y trastornos que se presentan en la infancia van a representar un reto para nosotros. Primero, por todos los tabús que existen en relación a estas enfermedades. Vamos a tomar, por ejemplo, a los niños con autismo, que es lo que más miedo nos da o más pendiente nos da a la hora de trabajar con este tipo de niños. Lo primero que tenemos que entender del autismo es que no todos los niños que tienen autismo presentan el mismo grado de autismo, al igual que no todas las personas que tienen depresión están en depresión grave. Algunos tienen una depresión leve, moderada, no especificada, grave. Lo mismo pasa con el autismo. Puede haber un autismo leve, uno moderado, uno grave, un síndrome de Asperger, puede haber un síndrome de espectro autista de alto rendimiento, puede haber el síndrome de Rett y muchas otras clasificaciones que tiene el autismo. Sin embargo, pues obviamente llegamos, por ejemplo, a un accidente o a la casa de una persona y te dice la mamá, es que mi hijo, pues no sé, se cayó en el baño y se cortó o tiene una fractura expuesta de pierna o de mano y el niño tiene autismo, ¿no? Entonces nos acercamos, los papás, está contándole a los paramédicos, nos acercamos y pues empieza a gritar, empieza agresivo y no sabemos cómo acercarnos a ese tipo de pacientes. Entonces, pues obviamente nosotros como prestadores de servicios de urgencia decimos, pues nos tenemos que aventar el servicio, ¿no? Nos muerda, nos pegue, nos haga y demás, lo tenemos que llevar a un hospital. Entonces, esa es la primera gran mentira o el primer gran tabú que presentan los niños con autismo. Los niños con autismo por sí mismos no son agresivos. Lo que pasa o lo que sucede en la mente de estos niños es que ellos no tienen la capacidad de regular los estímulos que nosotros vemos en el mundo cotidiano de la misma manera que lo haríamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la cuestión del sonido, ¿sí? De los sonidos, si se fijan, muchos niños con autismo traen estas orejeras. O cuando vemos algunos videos en el Face, en YouTube, en Instagram, que vemos que están estos juegos pirotécnicos, estos cohetes truenan y el niño empieza a gritar desesperado, ¿sí? Ellos no tienen la capacidad de regular el sonido como la tenemos las demás personas. Ahorita todos y cada uno está concentrado en mi voz, está escuchando esta conferencia. Pero sin embargo, si ponemos atención, vamos a escuchar el ruido de la cafetera, el ruido del refri, que si ya pasó un carro, que si va a pasar el del pan, y empezamos a oírlos o más lejos o más cerca, ¿sí? O más fuerte o más leve. Para un niño con autismo generalmente esto no pasa, sino que todos los sonidos están en el mismo volumen o al mismo nivel. Entonces, para ellos, pues es una sobrecarga de información, ¿sí? Imagínense que ustedes llegan ahora sí que a un aeropuerto, a un país completamente extraño, que de repente les digan, ¿saben qué? Se acaban de ganar un viaje al país que ustedes quieran, pero ustedes no hablan el idioma, no leen el alfabeto de ese idioma y se encuentran en el aeropuerto y de repente van bajando del avión todos emocionados de que, sí, ya llegué al país. Y de repente empiezan a ver una bola de gente que se les empieza a acercar y todos empiezan a hablarles en el idioma que ustedes no conocen y te quieren tocar y te quieren jalar. Pues obviamente tú vas a quedarte así como de, ¿qué hago? ¿Qué onda? Espérense, déjenme, ¿no? Esa es una sobrecarga sensorial que para los niños con autismo viven de manera cotidiana a través de sus sentidos. Entonces, así como tú reaccionas ante esos estímulos de que ves un montón de gente corriendo hacia ti, acercándote, gritándote, todos al mismo tiempo y dices, wow, espera,
¿sí? Los niños con autismo reaccionan de esa misma manera. Como no se pueden expresar de una manera normal o común y corriente, como todos nosotros, lo hacen a través de llanto, de gritos, de desesperación y empiezan a tirar golpes, pero no es que sean agresivos en sí. Otro de las características de los niños con autismo es que, por ejemplo, tienen una hipersensibilidad en la piel. Ellos son incapaces de poder soportar las etiquetas de la ropa o las costuras de la ropa. Entonces es muy común que cuando nosotros vemos a un paciente inconsciente, que vemos que tiene estas características, que trae la ropa al revés, por ejemplo, es probable que sea un paciente que padece de autismo. ¿Por qué? Porque la ropa les pica, las costuras les duelen. Entonces lo que hacen es voltearlo para no tener esta hipersensibilidad. Nosotros, ¿qué pasa cuando de repente nos apretamos un zapato más que el otro, las cintas de un zapato de las botas, ¿no? Estamos todo el día así como de, ay, me cala en el empeine, ay, me cala en el tobillo, ahorita me la aflojo y ahorita me la aflojo. Y estamos constantemente pensando en eso. Imagínense un niño que de repente le está picando la camiseta y que además los calcetines le están como cortando en donde va la costurita, pues obviamente va a estar molesto, obviamente va a estar de malas, como estaríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales tabús. Los niños con autismo no es que sean agresivos por sí mismos, sino que es esa hipersensibilidad que tienen para recibir los estímulos de afuera y para poderlos expresar. Otra de las características es que a ellos les cuesta mucho trabajo socializar, es parte de su enfermedad. Entonces, aunque tú llegues muy simpático como paramédico, hola, ¿cómo estás? Mira, traigo este muñequito, ¿me lo puedes detener para yo poderte ayudar en lo que estamos trabajando? Tú vas darle a este muñequito de peluche, ¿no? Que creo que muchos de nosotros en las ambulancias traemos un peluche precisamente para tranquilizar a los niños o para focalizar sus procesos de atención en un objeto en lugar de la situación que están viviendo. Pues en los niños con autismo esto no funciona, van a agarrar y van a aventar el peluche. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho trabajo tener un contacto con otras personas porque no reglas, no saben tener un proceso de comunicación adecuado, etcétera, etcétera. Y esto es en todos los niveles, desde el autismo más leve hasta el autismo más grave. Entonces, ya conociendo toda esta serie de algunas características de estas enfermedades, pues obviamente, o de esta enfermedad, obviamente sabemos ya ahora, después de esta conferencia, cuáles son los diferentes signos que puede presentar un paciente y sabemos que si el niño está tirado en la regadera con una fractura expuesta de tibia y peroneo o de radio y cúbito de la mano porque se cayó y metió la mano, pues obviamente si está gritando, si está agresivo, es precisamente porque el niño siente dolor, porque ve gente que no conoce, porque no sabe qué le va a pasar, porque le duele. Entonces, a ese tipo de pacientes siempre es recomendable, acuérdense, menores de edad, que siempre estén presentes los papás por cualquier cuestión legal, y esto ya lo hemos visto en conferencias y en temporadas pasadas, que por cualquier cuestión legal, pues obviamente estén presentes los papás, ¿no? Porque va a gritar más, obviamente le va a doler cuando lo muevas y obviamente le va a doler cuando le pongas la férula y hagas el control de hemorragias, cualquiera que sea la terapia que utilices. Y si haces elevación del miembro, pues el niño va a decir que ¿por qué me haces esto? Ay, déjame, ¿no? Se va a empezar a gritar. Si le haces presión directa, pues también le va a doler porque duele la presión directa en una fractura expuesta. Entonces es muy importante que siempre estén los papás. No es necesario hacernos los graciosos, no es necesario hablarles chiqueado, no es necesario estar tratando de mantener un contacto visual como lo harías con un paciente y como nos enseñan, ¿no? Ahora sí que el señor, ¿se encuentra usted bien? No va a funcionar porque sus procesos de atención son diferentes. El niño, si tú le tocas donde le duele, va a voltear y te va a ver. Sin embargo, si tú le hablas, hola corazón, buenos días, mira, vengo a atenderte, lo que pasa es que te lastimaste, pues el niño está en su proceso mental, a lo mejor está clavado con el dolor que está sintiendo además del dolor el miedo de que ve que la gente lo quiere agarrar y que no los conoce. Entonces es muy importante que actuemos de una manera tranquila, de una manera serena, que el niño se dé cuenta por sí mismo e interprete a través de sus sentimientos que no lo vamos a lastimar, ¿no? Que estamos ahí para ayudarlos, aunque no nos conozca, aunque nunca nos haya visto, y pedirle nuevamente a la mamá o al papá que se involucre en el proceso
¿Para qué? Porque ellos están conviviendo con ese paciente todos los días y son quienes conocen precisamente de las reacciones que pudiera llegar a tener el niño, ¿no? Ustedes no van a agarrar y lo van a poner, por ejemplo, tan fácilmente en una tabla y le van a poner la araña, porque saben que el niño pues se va a empezar a arrancar los velcros, va a empezar a moverse, va a empezar a tirar patadas, pero sin embargo sí le pueden decir a la mamá, necesito que nos ayude para poderle inmovilizar su mano y usted abrácelo, que sienta su contacto, que se sienta que está con usted y que aunque le va a doler y va a gritar como lo haría cualquier paciente, pues que sepa que está con usted, ¿no? Entonces eso es muy importante y es un grupo que generalmente es muy vulnerable porque no sabemos cómo actuar precisamente con ellos, no sabemos muchas veces tampoco actuar con el ejemplo anterior que eran estas personas que se encuentran bajo los influjos del alcohol, de las drogas o de alguna adicción al medicamento. Hay personas que tienen ciertas patologías como enfermedades mentales y, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el Alzheimer en los adultos mayores, que se les olvida de alguna manera si ya se tomaron el medicamento o no y se lo vuelven a tomar y vuelven a olvidarlo dentro de 2, 3, 4, 5 horas y obviamente vuelven a tomar el medicamento. Llega un momento donde tienen una sobredosis, no porque se hayan querido matar, sino porque sus funciones neuronales no están funcionando al 100%. Y eso que les estoy diciendo, por ejemplo, del Alzheimer, nos lleva a nuestro tercer grupo de población en estado de vulnerabilidad y son los adultos mayores. Y este tema también es muy controversial porque creo que a todos y cada uno de nosotros nos ha tocado atender a los adultos mayores, tanto en el área prehospitalaria, ¿sí? Como en el área de hospital. En el área de hospital los riesgos, o más bien los miedos que puede presentar un paciente son diferentes. Por ejemplo, llegan a terapia o llegan a la sala de emergencias y lo primero que te dice el adulto mayor es: tú me vas a atender, ay, pero si eres una criatura, ¿qué puedes enseñarme o qué puedes hacerme, no? En el caso de los médicos, pues no es tan común, pero en el caso de la psicología sí. ¿Qué me puedes enseñar tú que tienes, no sé, 25, 30, 40 años, a mí que yo tengo 80, ¿no? Que ya viví, ¿qué me puedes aconsejar? Y entonces, muchas veces esa es una limitante. Pero en el área de la atención prehospitalaria, nos enfrentamos a otros retos y creo que a todos nos ha pasado y que lo hemos estado haciendo mal a lo largo de nuestra vida profesional y es que lo primero que nosotros tenemos como característica es que las personas o adultos mayores los tratamos de familiarizar. ¿Sí? Tratamos de establecer ese vínculo que nos dijeron en la clase 1, no se debe de hacer, no tienes por qué identificarte con tu paciente, no tienes por qué hacer un seguimiento, no tienes por qué tenerle cariño, no tienes por qué tener este vínculo intrapersonal con él, ¿sí? Tienes que atenderlo de la manera más neutral, más profesional, más objetiva posible. Entonces, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Lo primero, padre, madre, abuelito, mire cómo se siente, abuelito, mire, voy a pasar a realizar tal procedimiento. ¿Toma algún medicamento, padre? ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Rompemos precisamente ese vínculo profesional que es uno de los grandes retos de nuestra vida profesional. ¿Por qué? Porque los vemos lindos, los vemos como nuestros abuelitos, como unas criaturas que son indefensas, incapaces de poderse valer por sí mismos, ¿no? Y que muchos pues nos podrían poner el ejemplo de lo que es la tenacidad, el respeto, el valor, y llegamos nosotros de buena fe: ay, abuelito, ¿qué le pasó? Y el abuelito: a mí no me andes diciendo abuelito, yo me llamo Juan. Ay, don Juan, a ver, discúlpeme, sí, tratamos de meterle ahora sí que de nuestra cosecha, de nuestro sentimiento. Y ese es otro de los grandes errores, ¿no? Dentro de los problemas o los retos que nosotros pudiéramos llegar a enfrentar, pues es precisamente, uno, la cuestión de con qué experiencia me vas a atender, ¿sí? Si tú eres una criatura, me va a doler, a lo mejor me da miedo, no me pongas absolutamente nada porque yo estoy en un tratamiento médico, ¿sí? Tengo diabetes, tengo hipertensión, no me canalices, no me vayas a poner cierto o tal medicamento, ¿no? Por ejemplo, la cuestión, no lo sé, de los shocks anafilácticos que se dan mucho también en esta época o en esta edad del ser humano, cuando el abuelito se le olvida
también que se tomó el medicamento, o dice, ay, es que me duele mucho tal parte de mi cuerpo y mi hijo, mi nieto, mi nieta me dio unas pastillitas chiquitas, ¿sí? Para la cuestión del dolor, el ketorolaco, la pastilla chiquitita, ¿no? Entonces el abuelito dice, eran unas pastillas chiquitas y se pone a buscar y a lo mejor se toma el clonazepam en tabletas, ¿no? Porque también son chiquitas y él solamente ubicaba que las pastillas eran pequeñas. Entonces, pues obviamente empieza a sentirse mal. La familia le habla a la ambulancia, oiga, es que no sabemos qué le pasó a mi abuelito, a mi paciente, a mi papá, y pues obviamente es uno de los principales retos para nosotros. A ver, ¿qué se tomó? No, pues es que no sabemos qué se tomó, ¿sí? Él se tomó la pastilla y las guardó en el cajón y se empezó a sentir mal 5 o 10 minutos después de haberse tomado el medicamento. Ya no saben qué pasó. Entonces le pregunta, señor, ¿qué se tomó? ¿Qué tomó? No, pues no me acuerdo, unas pastillas chiquitas, pero ¿de qué color eran? ¿Cómo eran? ¿Dónde las tiene? ¿Dónde las guardó? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y la persona empieza a ponerse diaforético, blanco, sudor frío, empieza a tener dificultad respiratoria, empiezas tú de alguna manera a tratar de preparar algún antihistamínico, en este caso pues hablamos de hidrocortisonas, hablamos de dexametasona, que pues obviamente es un broncodilatador que también nos sirve muchísimas veces, nosotros que estamos en el área prehospitalaria y que de alguna manera hemos sufrido estas crisis de medicamentos de las cuales sé que ninguno de ustedes ha sido ajeno de no hay medicamento. También pues es un relajante muscular, sí, es un medicamento que nos permite controlar el dolor, la dexametasona. Entonces, pues tú sacas la jeringa, ¿sí? De la dexa, porque empiezas a ver que el viejito ya prácticamente está boqueando, está con la insuficiencia, y la familia te dice, no le inyecte nada, es que es diabético, es que es hipertenso, ¿no? Entonces, ese es otro gran reto. A ver, señora, que está con el viejito o viejito, señor don Juan o Juan, ¿eres alérgico a algún medicamento? Juan, ¿tomas algún tipo de medicamento? ¿Qué enfermedades tienes? ¿Sí? Y mientras estás haciendo esta recolección, obviamente, de información, pues obviamente tú ya estás preparando el medicamento que sabes que es un medicamento que le tienes que aplicar para poderle salvar la vida, ¿no? Ah, mira, tengo este medicamento que le voy a aplicar con esto que me está diciendo. Le das seguridad, le das importancia a lo que te está diciendo, porque aunque no te lo dijera, tú sabes que le tienes que poner medicamento para contrarrestar lo que se tomó, ¿sí? Pero él se siente importante porque te dijo que ya era diabético, que era hipertenso, que le pusiste atención y se sintió importante. Sí, doctor, póngamelo. Sí, ya estoy consciente de que usted ya sabe que estoy enfermo y que me va a ayudar a sentirme mejor. Entonces, es un grupo muy vulnerable. Y como les digo, no a todos nos enseñan cómo tratar a este tipo de pacientes que son los adultos mayores y cuáles también son las patologías que pueden llegar a presentar: Alzheimer, Parkinson, deterioro mental, demencia senil, y cómo actuar en cada uno de ellos. Que después, si quieren, y le pedimos a nuestro amigo Fer y a nuestra amiga Vero que si les interesa este tema o algún tema en específico de abordaje médico, pues obviamente lo podemos trabajar en otra sesión. Otro de los grupos a los cuales nos estamos enfrentando y que también son considerados un grupo vulnerable son precisamente todas estas personas que pertenecen a esta comunidad LGBTI y todas las letras que le siguen, no recuerdo cuáles son completas para que les eche una mentira, espero no ofender a nadie si hay algún miembro de esa comunidad aquí, pero a lo que nos vamos a referir o a lo que quiero darles a entender, independientemente del nombre o del grupo específico al que pertenecieran, es específicamente el que nosotros no sabemos con toda esta cuestión y que ha sido una controversia también enorme, el cómo dirigirnos a las personas que pertenecen a este tipo de grupos, ¿no? Acuérdense que las personas tienen preferencias, tienen gustos, tienen su vida particular y eso no los hace ni más listos, ni más inteligentes, ni absolutamente nada. Pero hay personas que sí vuelven de estas preferencias una condición de vida. Por ejemplo, las personas que son transgénero y que también son susceptibles a sufrir emergencias. Por supuesto que sí, también se pueden caer, también pueden chocar, también pueden voltearse, también pueden tener una insuficiencia respiratoria, qué sé yo, ¿no? Pueden ser vulnerables.
Y lo primero que nos causa, ahora sí que perdón que se los diga, sé que esta transmisión pues está en diferentes plataformas, pero el principal reto al cual nosotros nos enfrentamos es, ¿y cómo le digo? Le digo señor, le digo señora, le digo señore, ¿cómo me refiero a él? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer que se sienta cómodo, no? Esta es una de las grandes incógnitas que todos llegamos a tener en un momento, ¿no? Empezamos muchas veces por esta desensibilización a la cual somos sometidos todo el personal de emergencias, háblese área prehospitalaria como hospitalaria. Empezamos con todo este desarrollo y fortalecimiento de nuestro humor negro, en donde de repente es, ay, pasan el reporte de C5 y es así como de una persona transgénero tirada en la vía pública, ¿no? Y tú dices, ¿y será mujer? ¿Y será hombre? ¿Y cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo voy a trabajar? A lo mejor surgen algunos chistes con tus compañeros de vehículo, que está mal, si tú quieres, pero es una condición humana que a muchos de nosotros, pues en algún momento se nos sale, se nos da, pero ya a la hora de atender el servicio, pues obviamente te enfocas en tu paciente, pero la duda sigue siendo la misma. ¿Cómo me refiero a él o a ella? Le digo, ella, señores, voy a tocarle, pues no, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que nosotros consideremos también las diferencias fisiológicas, ¿sí? Si la persona independientemente tiene una identidad o una preferencia de identidad sexual, háblese de un hombre, por ejemplo, que él se siente mujer, que se ve mujer, que habla como mujer y está operado de sus senos y ustedes pudieran jurar que es una mujer, ¿sí? Y que de repente habla a la línea de emergencia porque tiene un dolor muy fuerte, porque puede tener una prostatitis, un cálculo biliar, y a la hora de estarlo revisando, pues obviamente ustedes se dan cuenta que es hombre, ¿no? Entonces, pues obviamente van a tener que adecuar su tratamiento al cuerpo del hombre, a la fisiología del hombre. Si es una mujer, por ejemplo, un hombre que es transgénero, pues obviamente nunca va a poder tener un dolor menstrual o nunca va a poder tener una situación de parto. Sin embargo, una mujer que se siente hombre, que vive como hombre y que posiblemente fue víctima de una violación o tiene como problema una endometriosis, una amenorrea, una dismenorrea, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar y atenderla fisiológicamente como está constituida. Pero, aquí viene el pero, nosotros para referirnos a la persona lo tenemos que hacer con el mayor respeto del mundo. Si nosotros vemos que la persona tiene una identidad asignada a un género que es diferente al de su cuerpo, pues obviamente nada te cuesta pues referirte a él como señora, por ejemplo, a una persona hombre que tiene ya sus senos puestos, pero aún conserva sus genitales masculinos, ¿no? Y si él trae el cabello largo y trae vestido y trae tacones y se siente señora, no tienes por qué tú decirle, oiga señor, fíjese que no, lo puedes tratar como una señora, con el mismo respeto que tú tratarías a una señora o a un señor, ¿no? Sea cual sea su edad, sea cual sea su condición, de la misma manera, obviamente, tener ese cuidado de pues el abordaje del paciente, ¿no? Orgánicamente tu cuerpo funciona hasta el momento en el que yo llegué como hombre o como mujer. Y tu identidad es muy aparte. Yo me puedo referir a ti y decirte señora o decirte señor. Señor, fíjese que pues el dolor abdominal que usted tiene pues es provocado por un cólico, una patología que tenga que ver con el sistema reproductor femenino. A lo mejor usted se le reventó un quiste, tiene una hemorragia vaginal porque usted pues tiene vagina, tiene una matriz, tiene todo su aparato reproductor. Sin embargo, yo le digo, señor, está pasando esto en su cuerpo, ¿sí? Y es necesario que lo traslade o es no necesario que lo traslade, al igual que se abordaría a una persona de en condición inversa, ¿no? Yo puedo decirle, señora, pues a lo mejor usted
lo que está sufriendo pues es parte del diagnóstico que tuvo de cáncer, por ejemplo, de próstata o de cáncer testicular, etcétera, etcétera. Es importante que la traslademos a un hospital. ¿Por qué? Porque les das ese sentido de respeto, ese sentido de ellos también me ven como yo lo quiero ver. El principal problema que tenemos con estos grupos que los hace tan vulnerables es precisamente el morbo que existe alrededor de cómo tratarlos. Si te digo compañeros, si te digo compañera, si te digo compañero, si para ti es importante, tengas como tengas tu cuerpo, que yo me refiero a ti como señor o como señora, como así lo prefieres, a mí no me cuesta nada, aunque el abordaje del paciente se haga como fisiológicamente pues tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Creo que estamos a unos minutitos de terminar ya con esta conferencia. Espero que les haya sido de agrado, que les sea de utilidad. Y vamos a empezar, no sé, Vero, Fer, con la ronda de preguntas y respuestas para poder, pues obviamente, continuar. Muy bien, creo que hasta el momento los temas que se han tocado, tanto en personas como en situación de calle, como niños con autismo, el adulto mayor y el LGTB, son cosas que normalmente dentro de la atención prehospitalaria, todos los que hemos o formamos parte de la misma, nos hemos encontrado muchas veces en estas situaciones y desafortunadamente no tenemos las herramientas para poderlos abordar adecuada y correctamente. Hasta el momento, por mi parte, creo que está quedando perfectamente muy bien explicado. No sé si nos puede apoyar con algunas preguntas que tenga o alguien de los que están participando en esta ponencia tenga alguna duda, puede levantar la mano para que puedan empezar a disiparlas o continuamos si es que faltara algún tema, doctora. Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Adelante, Vero. Hola, hola. Aquí tenemos una pregunta de Ernesto García. Dice, ¿cuál es el protocolo de manejo y priorización en un accidente donde hay más heridos que profesionales de rescate y que son de grupos vulnerables, llámese niños o personas de tercera edad, y en un primer inicio que se perciben como personas, bueno, pacientes muy graves? Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, nosotros dentro del área de las urgencias o dentro del área de la atención, tanto hospitalaria como prehospitalaria, nos basamos en el protocolo de triage generalmente, en donde las víctimas, independientemente de su condición, mental, nos vamos por las condiciones que ponen en riesgo más la vida de los pacientes. Ábrese, los pacientes más graves que tienen mayor oportunidad de supervivencia son los que se trasladan en ese orden, ¿no? Habrá a lo mejor algún camionazo, de repente, que yo sé que a muchos de los que están aquí nos han tocado, en los que somos, no sé, de repente en primer contacto o el primer respondiente, que ahora ya es determinado diferente por el nuevo sistema de justicia de la nación, pues antes éramos los primeros respondientes y éramos quienes coordinábamos todas estas maniobras, ¿no? Llegaban más ambulancias y el primero que llegaba era el primero que coordinaba. Tú eres ambulancia 1, 2, 3 y se van en este orden los pacientes, ¿no? Ya nada más íbamos ahora sí que prácticamente despachando. Hay un código también o hay un protocolo que dentro del área de la atención prehospitalaria podríamos nosotros utilizar, que es un secreto tabú a voces, que muchos sí tienen esta duda y es precisamente lo del código azul, ¿no? El decir, tú tienes más posibilidades, tú te vas. Pero sin embargo, la ley nos obliga a enviarlos a todos. Mientras sean considerados pacientes de vida, por más leve o más grave, todos se trasladan al hospital a recibir ahora sí que una atención médica, ¿no? Esos serían pues los dos protocolos sobre los que nos basaríamos. Doctora, pues muchas gracias. Creo que quedó muy claro. Ahora Edgar Gonzaga nos hace una pregunta que dice, ¿qué herramientas nos recomienda para mejorar este abordaje? Literatura, videos. Bien, bueno, sí, gracias. Aunque ahorita en la actualidad está ahora sí que muy de moda, lo vemos en Facebook, en Instagram, todas estas cuestiones de la pandemia, los cuales nos obligan a quedarnos en casa y a mantenernos encerrados. Muchos de los profesionales a lo largo de estos 2 años
pues se han dedicado a hacer videos, a hacer información, libros, etcétera, con ramas especializadas en diferentes tipos de abordaje. En el caso de la psicología de emergencia, pues ya lo veíamos hace 10 años, por ejemplo, en España, ¿no? Que ya había psicólogos de emergencia que llegaban junto con el paramédico, pero nosotros nos decíamos, pues, ¿para qué? O sea, no creo que sea tan necesario, ¿no? A razón del incendio de la guardería ABC, se empieza a ver que esta intervención en emergencias sí es muy importante, pero sin embargo no todos teníamos el contacto o el conocimiento de cómo abordar. Lo único que teníamos era la experiencia de nuestros mentores, de nuestros compañeros más grandes que nos decían, si te toca un paciente así, le vas a hacer así, así, y cuídate y que no te vaya a golpear, y que creo que todos en algún momento de nuestra atención en las emergencias fuimos empujados, aventados o golpeados o nos caímos en la ambulancia porque no poníamos esa seguridad, porque no era tan común, ¿no? Pero ahora, al haber toda esta sensibilización de la sociedad, el decir, es que no me hables feo, es que trátame así, es que yo soy señore en lugar de señora, pues entonces sí nos ha obligado a capacitarnos de una manera bastante constante. Hay bastante literatura, igual le voy a pasar el material a nuestro amigo Fer. Es un libro que se llama Intervención en Emergencias, precisamente, y que no nada más aborda estos primeros auxilios psicológicos que a todos nos cantan. Es que te tienes que capacitar en primeros auxilios psicológicos. Eso sería la traducción del primer respondiente entre que sucede el accidente y llega la ambulancia. Ustedes tienen que ir más allá y tienen que saber cómo tratar y trabajar. Ese libro está muy completo, se lo voy a hacer llegar a nuestro amigo Fer. Y si quieren, pues también capacitarse más, hay una serie de videos que yo realizo entre semana en el canal de Facebook, que me pueden encontrar como psicóloga Cristina García Ocaranza, y que también hablo precisamente de estos temas para abordaje tanto de las personas, ¿sí? Tanto del grupo de atención hospitalaria dirigido a médicos, dirigido para médicos, a policías, a bomberos, etcétera, como para personas en situaciones cotidianas de su vida diariamente, ¿no? Entonces, les recomiendo por ahí que lo chequen, si les sirve, véanlo, si son maestros, tienen que dar alguna capacitación y dicen, ese video me puede funcionar para explicar a mis compañeros o para explicar a mis alumnos, agárrenlo con toda confianza, para eso está ahí el material, ¿no? Para que entre todos nos capacitemos y compartamos conocimientos como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Y que tengamos pues obviamente esa facilidad, que antes no se daba, era de que quieres saber, pues estudia, pues paga, ¿por qué te voy a decir si yo ya pagué por el curso? Ahora ya no, ahora tenemos que ayudarnos, pues ahora sí que entre todos, ¿no? Doctor, tengo una pregunta aquí en el grupo de WhatsApp y dice, ¿podría decirnos cómo podríamos abordar a personas con capacidades diferentes, ya sea sordomudos o invidentes? Sí, hay que tener ahora sí que consideración de estas personas que consideramos discapacitadas o presentan algún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente mortal y humana cuando nos quitamos la bata, cuando nos quitamos el uniforme? Pues obviamente tenemos ahora sí que la programación de decir, es que es una persona con discapacidad, pobrecito, ¿sí? Lo quiero ayudar y a lo mejor vamos en la calle en nuestra vida cotidiana y vemos una persona en silla de ruedas que quiere subir una rampa, ¿y qué es lo primero que hacemos? Ay, yo voy y le ayudo porque soy muy buen cristiano, ¿no? Y ahí vas y le dices, Señor, le voy a ayudar, y el Señor te dice, no, espérame, yo puedo. No se preocupe. Necios nosotros a quererlos ayudar porque los consideramos un grupo de personas que son prácticamente inválidas o que tienen una discapacidad muy grande. Al igual que las patologías, pues obviamente es necesario que nosotros veamos qué tipo de discapacidad presenta. Por ejemplo, hay niños en la cuestión del retraso mental que tienen leve, moderado, grave, severo, profundo, etcétera, etcétera. Y para abordarlos es diferente de cada manera, ¿no? Pero nuestro buen corazón y nuestros papás y nuestros abuelitos y familiares que nos dijeron, es que tú tienes que ayudar a las personas que tienen una discapacidad y ser bueno con ellos, y se nos olvida que son personas, ¿no? Que sienten igual que nosotros. El reto principal
que tenemos es pues esta cuestión de la percepción. Si cierran ustedes sus ojos en un momento de un accidente o imagínense que están en un accidente y cierren sus ojos, que no puedan ver absolutamente a nadie, ¿sí? Que no sepan qué les van a hacer, por qué se lo van a hacer, que nada más sientan que les está doliendo o que sientan que alguien los toque, pues obviamente es muy difícil para una persona que no tiene la visión o que no tiene el sentido de la visión. ¿Cómo podemos abordar, por ejemplo, a este tipo de personas? Pues obviamente a través del sonido de nuestra voz. Señor, buenas tardes, soy Cristina, soy su paramédico, voy a ser su paramédico y lo voy a atender. No esté nervioso, mire, usted tiene esta lesión y yo voy a atender esa lesión, va a sentir que le voy a limpiar con una gasa que tiene solución y le vas explicando todo el proceso de manera que cuando él perciba a través de sus otros sentidos, pues obviamente no se asuste y no tenga estas reacciones normales que tendríamos cualquier persona, ¿no? Que si estamos dormidos con los ojos cerrados y sentimos que alguien nos toca y estamos solos en nuestra casa, pues obviamente vamos a brincar. Entonces hay que tener en cuenta pues eso, ¿no? Siguen siendo personas, siguen sintiendo, son personas que ante una situación de vulnerabilidad pues se encuentran ahora sí que alteradas, ¿no? Hay que considerar ahora sí que todo el escenario y no nada más el escenario de seguridad como nos decían cuando nos capacitábamos, ¿no? Los riesgos potenciales y latentes, sino también incluir ahí los factores presentes que presenta nuestro paciente principalmente, ¿no? Es una persona invidente, pues yo me voy a acercar, le voy a decir, oiga, soy fulanita de tal, yo lo voy a atender, tiene esta lesión, le vamos a hacer así, le vamos a hacer así, va a sentir frío, va a sentir que le arde, etcétera, etcétera, ¿no? Que la ley también nos obliga a que mientras estamos prestando el tipo o cualquier tipo de atención médica, pues tenemos que explicarle los procedimientos al paciente de igual manera, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida porque decimos es que está inconsciente, es que viene platicando con el familiar, es que, etcétera, etcétera, y nosotros vamos enfrascados poniéndole que el catéter, que le estamos cambiando la bolsita de la solución porque ya se le terminó, que si vemos que empieza a respirar de cierta manera, pues ya le levantamos la camilla a Fowlet o semi-Fowlet para que pueda respirar mejor o le ponemos el tanque de oxígeno y muchas veces no les decimos, ¿no? Más les ponemos y les ponemos cables y aparatos y demás y el paciente pues es así como de, ¿qué me están haciendo? La ley nos obliga a que lo hagamos, sin embargo no todos lo tenemos tan presente diario. En el caso de este tipo de personas sí es muy importante. En el caso de las personas que tienen una discapacidad auditiva, pues ahora sí que es más difícil porque no todos conocemos obviamente el lenguaje de señas. Sin embargo, si la persona tiene la capacidad, ¿sí?, de poder ver o estar consciente, si puede utilizar su sentido de la vista, pues obviamente tú trata de explicarle a cómo tú te puedas dar a entender con el paciente. Por ejemplo, no vas a llegar con una persona que no te escucha, que le dice, señor, señor, ¿cómo está? Y la persona está así porque no te oye y te das cuenta que no te oye, pues obviamente no vas a llegar por atrás a ponerle la mano en el hombro y hacerle, a tocarlo porque va a brincar. Sin embargo, puedes rodearlo, ponerte de frente y a lo mejor decirle, ¿sí? Hola, ¿cómo se siente? ¿Qué pasó? ¿Sí? Tratar de alguna manera de comunicarte. Y Fer, perdóname que lo haga, pero pues quiero compartir, o no sé si quieras compartir esta primicia de la cual habíamos estado platicando para las personas que les interese. A ver, Fer. No, adelante, doctora. De hecho, precisamente quería dárselos como sorpresa, pero ya que tú estás ahorita en la ponencia, si nos haces el favor de darles la primicia, te lo voy a agradecer mucho. No, Fer, adelante, por favor, es tu proyecto, adelante. Muy bien, bueno, pues precisamente platicando con la doctora, hay dos cosas que para el grupo de educación médica hospitalaria, tanto en sus redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y los mails, les vamos a hacer la cordial invitación para el próximo curso que tenemos de lenguaje de señas mexicanas en los servicios de urgencia. Ese es un proyecto que estoy iniciando con la doctora Cris, en el cual precisamente viendo la situación a la cual nos estamos enfrentando últimamente los servicios de emergencia, les vamos a hacer llegar la invitación a todos y cada uno de ustedes y para quien guste acompañarnos, va a ser sesiones
virtuales y posteriormente presenciales. Va a ser de manera híbrida. Esa es la primera. Y la segunda es que probablemente a partir de la próxima ponencia, esperemos que ya en esta, la doctora que es rectora del Colegio de Nayarit, estamos negociando ahí el aval para que sus constancias de las ponencias salgan ya con el aval del Colegio de Nayarit, avalado por la rectora, la maestra Aida Cristina García Ocaranza. Sí, Fer, pues es un gran logro, ¿no? Esto comenzó hace algunos años como un sueño por parte de Fer, el cual yo le agradezco muchísimo porque pues desde casi que inició este proyecto me ha tomado en consideración y hemos sido parte de este crecimiento juntos. Y pues sí, hace algunos días estábamos platicando precisamente de la importancia del conocer de menos, de manera básica, cómo te puedes comunicar con los que tienen este tipo de discapacidad auditiva y no nada más con los pacientes, porque al aprender esta comunicación, pues nos va a abrir todo un escenario a podernos, ahora sí que lo que se está tratando de alcanzar, ¿no? Obtener una inclusión de estas personas. Entonces, consideramos que es súper importante. También estuvimos platicando para la cuestión de las certificaciones. Sabemos que para muchos dicen, ay, solamente es un papel, pero para algunos otros, pues puede ser algo bastante importante, ¿no? Y de bastante peso en nuestro currículum, lo cual nos permite crecer, el estar capacitándonos constantemente, pues nos permite ser muy buenas personas. Y qué mejor que ahora, pues ya no nada más va a estar Educación Médica Prehospitalaria avalando el curso, sino que también el Colegio de Nayarit va a ir en conjunto para que sean 2 instituciones las que certifiquen que ustedes tomaron esta capacitación, ¿no? Y que si en algún momento también ustedes las quieren dar y hacen todo su proceso de certificación en la Secretaría ay, se me fue el nombre, en la SEP y demás, que se quieran certificar en la Secretaría del Trabajo, pues obviamente también ya ven que un requisito para nosotros poder ser instructores es hacer constar que nosotros estamos capacitados para tal. Llevan su certificado, ven que no nada más es una institución, háblese Colegio de Nayarit únicamente o Educación Médica Prehospitalaria únicamente, y pues va a tener una mayor validez al ser, pues obviamente, 2. Bien. Por acá nos dice Vero que si puede proporcionar el correo. Claro, ahorita se los dejo en el chat, o si lo quieren anotar es psico, de psicología, psico y clinic, @gmail.com. Psicoclinic y crisis @gmail.com. Ahí nos pueden encontrar. Si no, ahorita igual también se los escribo en el chat para que también tengamos contacto. No sé, Vero, Fer, si existe alguna otra pregunta. Si no, pues ya pues prácticamente concluiríamos lo que es la ponencia del día de hoy, porque es sábado y sé que todos ustedes tienen planes. Bueno, por mi parte, eso sería. Perdón. Sí, ya adelante. no hay ninguna pregunta en el chat. Entonces, pero bueno, yo tengo una. Yo A ver, tengo una Vero. pregunta. Hay otro grupo que me parece un poco vulnerable, que son toda la gente que ha sido desplazada de sus lugares de origen, y todo ahorita con el tema de la migración, que nos enfrentamos, o todos los que estamos en el área médica, nos vamos a enfrentar a esa parte de cuestiones de tipo de costumbres, usos y hasta el idioma, ¿no? Con esa parte, eso, ¿cómo hay alguna manera o cómo podríamos estar mejor preparados? Bueno, en este caso, al igual, Vero, que lo que nos pasa ahora sí que con las personas que están alcoholizadas, por ejemplo, es que muchas veces no la pensamos para trasladar a un indocumentado, ¿no? El que decimos es que no tiene una seguridad social, es que si lo llevo al hospital civil, si lo llevo al IMSS, si lo llevo al ISSSTE, pues obviamente no me lo van a recibir porque viene sucio, porque viene de trampa, porque viene en el tren, porque, ¿sí me explico? O las mismas personas también te ponen como ese freno, ¿no? El decir, no, mi amigo, no, mi pana, a mí no me lleve al hospital porque yo no tengo con qué pagar yo los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, pues obviamente también la persona te dice, no quiero ir, no tengo dinero, sin saber que muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, ahí sí que no me podrán decir que no,
que muchas veces hemos puesto también nosotros de nuestra bolsa para ajustar la medicina de algún paciente o hemos comprado material de nuestro dinero para la ambulancia. Entonces, en el caso de que nosotros por criterio, por instinto, por convicción, vemos un accidente y sabemos que la persona no tiene dinero, pues ahora sí que se nos quita toda esa vanidad y soberbia con la que nos ven las demás personas de decir, es que son bien sangrones los paramédicos, y pues sacamos, hacemos colecta, nos ponemos a tomar la presión y bueno, la tensión arterial, perdón, no es correcto que yo haya dicho la presión, la tensión arterial, la glucosa, etcétera, etcétera, fuera de una farmacia, fuera del hospital para empezar a recolectar dinero para el paciente en caso que no tengamos, pero nunca se les deja solo, ¿no? Y eso es muy importante, el que cuando nosotros atendamos una emergencia, sí le hagamos saber a la víctima o a la persona que está en esta situación, pues que no nada más está solo, hay que comprender y hay que ser empáticos, que para empezar dejar tu lugar de origen o aventurarte a buscar un sueño, a buscar una mejor calidad de vida y dejarlo todo atrás, pues es un golpe bastante duro, estar en lugares que no conoces, con gente que no conoces, muy duro. Entonces, es importante que como parte de nuestro criterio personal, de nuestra vocación, que es precisamente ayudar en cualquier tipo de situación, háblese que yo sé que están aquí médicos en el área de hospital, que hay paramédicos, que hay bomberos, que hay policías, que hay personal de la agencia de investigación de las diferentes fiscalías, pues nuestro servicio es hacia la ciudadanía, ¿no? El tratar de que de alguna manera puedan resolver estas situaciones que les causan incertidumbre. Y pues la mejor manera de abordarlos es que ellos sientan que nosotros también estamos para ayudarlo. Y en muchos casos no nos cuesta trabajo, ahora sí que, como decía mi papá, no nos cuesta nada ser decentes con las personas, ¿no? Y decentes no en cuanto a nuestro comportamiento, sino nuestra actitud, es decir, sé que estás pasando un mal rato, sé que estás en un momento difícil, que posiblemente te sientas mal, te sientas desesperado, no hayas comido desde hace 2 días y aparte te sucede esto, ahora sí que un día completamente súper malo, pues hay la posibilidad de que vayas al hospital, no te preocupes, o vamos a comprarte un medicamento, o no te preocupes, yo traigo medicamento en la oficina, traigo paracetamol, traigo esto, traigo el otro, que yo sé que a ti te va a funcionar, que te va a quitar un dolor, que te va a quitar, etcétera, etcétera, y no es necesario que te traslade al hospital, ¿no? Y no nada más te dejo la pastillita que te voy a dar en ese momento, sino que además te voy a regalar 2, tómatela cada 8 horas y vas a ver que te vas a sentir mejor, ¿no? A veces yo sé que aquí hay algunos médicos que no pueden estar tan de acuerdo en el manejo farmacológico que a veces hacemos los pacientes, pero ¿qué podemos hacer? Nos dejamos llevar muchas veces por los desplazamientos. Por acá veo que nos dice el doctor Heriberto, bienvenido, que tenemos que aplicar lo que es el sistema Esfera en cuestión de los desplazados. Esto es muy cierto. El programa Esfera o el proyecto Esfera es un proyecto desarrollado por la Federación Internacional de Cruz Roja y es prácticamente un protocolo, ¿sí? Que nos maneja diferentes situaciones de vulnerabilidad en las personas. Háblese de comunidades que no tienen agua, comunidades que han sido reubicadas por algún desastre natural, como esta cuestión ahorita tan de moda y tan presente de los desgajamientos de los cerros, de los deslaves, huracanes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se manejan precisamente pues este tipo de personas y cuáles son los servicios que nosotros como prestadores de salud o prestadores de estos mismos servicios tenemos que hacer y cómo los tenemos que administrar y cuáles son los pasos a seguir? Prácticamente es un manual de operaciones en el cual pues también brindamos no nada más la atención inmediata, sino la solución de problemáticas de los grupos vulnerables. Los que los quieran buscar, estén interesados, métanse a la página de la Federación Internacional de Cruz Roja, Media Luna Roja y Diamante Rojo, y ahí podrán encontrar un curso que es precisamente de la aplicación del programa Esfera, que también es en línea, es gratuito y es una serie de contenidos los cuales se van realizando evaluaciones y al final de tú tomar este curso, pues también recibes tu certificado o tu documento que te avala que tú tomaste el curso de manejo de situaciones y la carta de ayuda humanitaria de lo que es la Federación Internacional de Cruz Roja. Muchas gracias, doctor, por recordarnos. Muchas gracias, doctora. Fer, te cedo los Bien, micrófonos. doctora,
Pues le agradecemos su valioso tiempo, sobre todo el sábado, y sabiendo que usted tiene una hora menos en Nayarit que nosotros. Le haremos Claro que llegar- es más temprano. Le agradecemos su tiempo, sobre todo su apoyo, y muy pronto le haremos llegar su reconocimiento por su valiosa participación como ponente en la capacitación de los webinars de este abordaje inicial a grupos vulnerables y sobre todo a todos y cada uno de los que estuvieron conectados el día de hoy. Les agradecemos su valioso tiempo. Le dejamos la palabra a nuestra directora médico para que le dé las gracias y con eso concluimos la sesión del día de hoy. Y no olviden que en 15 días los esperamos con otro tema más. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que fue muy valioso sus aportaciones. Hay muchos comentarios en el chat. Muchas gracias de agradecimiento, de felicitaciones, de que ha sido una excelente ponencia. Pues no nos queda más que agradecerle su tiempo y, bueno, sobre todo su invaluable experiencia que usted ya tiene, el habernos compartido. Muchísimas gracias. Y por favor, a los que estuvieron en la ponencia, si nos pueden proporcionar también sus correos electrónicos, se los vamos a agradecer por medio del chat. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Gracias por su tiempo, por estar y mil gracias. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Fer. Pues es un gusto estar compartiendo ahora sí que lo que sabemos o lo poquito mucho que llegamos a saber, pues estarlo compartiendo entre las personas que francamente sí les interesa continuar aprendiendo, ¿no? Porque es algo que lo vivimos día con día. Por ahí veía que Jenny nos hacía la pregunta de cuál era la plataforma. Pon en el buscador Federación Internacional de Cruz Roja, Media Luna Roja y Diamante Rojo, y ahí vas a encontrar el enlace directo a la página de la federación y ahí te van a aparecer en los cursos los diferentes cursos que puedes tomar y que ahí se incluye precisamente este curso que es el manejo espera. Pues bueno. Pues muchas gracias a todos. Si todos estamos de acuerdo, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos. Y muy buenas noches. Feliz fin de semana.